Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invocamos al Espíritu Santo para que nos acompañe en la reflexión de esta mañana, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos la rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hoy vamos a meditar sobre el misterio de la anunciación de la visitación de María a Santa Isabel. Entonces vamos a meditar del Evangelio según San Lucas, del capítulo 1, versículos del 39 al 56. Lucas 1, 39, 56. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de su seno. ¿Cómo, cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Dijo María: Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los protegidos de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Hacemos una segunda lectura del texto para que penetre, y esta vez vamos pensando en qué es lo que nos puede estar diciendo el Señor, que de este texto que vamos escuchando me llama la atención. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplieran las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dijo María: Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Ahora vamos a tomarnos un momento de silencio para meditar esta palabra, para interiorizarla dentro de nosotros.
Ahora que hemos hecho el primer paso, que es escuchar el texto, vamos a profundizar un poco más en qué es lo que dice el texto. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este texto es tomado del Evangelio según San Lucas. Lucas, contrario a los otros que escribieron los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, no es judío. Lucas es griego, pero es una persona estudiosa y tuvo la oportunidad, aunque él no conoció a Jesús como tal vez si Marcos, eh, Mateo y Juan sí conocieron en persona a Jesús. Lucas no lo conoce, sino que Lucas es griego y tuvo la oportunidad de conocer más bien a los discípulos, y incluso hay estudiosos que dicen que Lucas tuvo la oportunidad de también conocer a María. Entonces, por eso es que Lucas es uno de los dos evangelios de la infancia, o sea, son Lucas y Mateo quienes cuentan los relatos de cómo fue el nacimiento de Jesús. Entonces Lucas comienza de un poco antes. Mateo nos habla de de la genealogía de Jesús porque él es judío y para él es importante demostrarle al pueblo judío cómo es que él es enviado del linaje de David. Mientras que Lucas, como es griego y está en una comunidad griega, a él lo que le interesa es demostrar que este es el Mesías a una comunidad que no está eh, familiarizada con las tradiciones o las creencias judías, sino que más bien las griegas. Pero al tener una relación cercana con María, él puede relatar estos hechos como el de la visitación, que es el que meditamos hoy. Entonces, comienza este pasaje en el versículo 39 diciendo: en aquellos días se puso en camino María. Entonces, recordemos que esto es inmediatamente después de la anunciación. María, estando sola en su entorno, se le aparece el ángel y le anuncia que va a ser que Dios la ha elegido desde el inicio para ser la madre del Salvador. Y ella cuando le pregunta, pero ¿cómo va a ser esto? Siendo que yo no conozco a ningún hombre. O sea, diciendo que ella se mantiene virgen todavía. Y el ángel le dice que para Dios nada es imposible, y ahí tienes a tu pariente Isabel, que está ya en su sexto mes. Entonces, inmediatamente después Lucas nos dice: en aquellos días se puso en camino María. Entonces no es que María se pone en camino porque dice: ah, tu pariente está embarazada, que ya es mayor, que muchos la consideraban estéril, sino, y no es para que ella crea, como para convencerse de que de verdad está embarazada, de que de verdad esto es un milagro, sino que ella cree en la palabra del ángel. Y más bien lo que sucede es que María va, porque cree, va con la intención de asistir a su pariente, que ya está mayor, sino que ella demuestra su fe, demuestra que cree con esta acción de movilizarse. Y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Lucas solo nos dice una población de Judá, como les digo, él es griego, no conoce Judá, pero según los estudiosos, ella se trasladó unos 150 kilómetros a una población que quedaba entre Nazaret, que era el pueblo donde habitaba María, hacia la casa de Zacarías. Recordemos que Zacarías es de la estirpe de Leví, entonces es uno de los sacerdotes en el templo. Entonces él no podía vivir tan lejos de Jerusalén como Nazaret, porque él tenía que servir en el templo. Entonces por eso Zacarías vive cerca. Entró en casa de Zacarías. O sea, recordemos la tradición cristiana, es el hombre el que le da valor, por eso entra en la casa de Zacarías. Pero quien está en la casa, si se fijan, entró, y a quien saluda es Isabel, porque la mujer es el ama de casa quien se encarga de estos deberes, y saluda a Isabel. Dice el versículo 41. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Entonces, la primera acción que tenemos que tener, bueno, María se mueve por acto de la fe, pero Isabel no actúa, sino que basta que escuche, o sea, que ponga una escucha activa de la palabra de Dios, y basta para que esta palabra tenga frutos.
Entonces, en cuanto oyó, saltó de gozo el niño en su seno. Ok, si traducimos el griego, nos vamos a dar cuenta que la acción que hace el niño que está en el seno de Isabel no es solo saltar, que se puede confundir con las acciones que las madres normalmente esperan de sus hijos, que dicen que patea, que se mueve, que se acomoda. No, esta acción se traduce más como danzar. O sea, es tanta la alegría que incluso el niño que se está formando todavía dentro de la madre siente tanto el gozo que comienza a danzar. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. O sea, solo oír el saludo provoca dos acciones: que el niño salte como que baila dentro del seno de la madre, y que la madre quede llena del Espíritu Santo. Y por esta inspiración del Espíritu Santo es que exclama a gritos. No es que le dice, sino que es tanta la alegría que a gritos ella está exclamando: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Es de donde viene parte del Ave María: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es inspiración del Espíritu Santo que lo reconoce no solo a Jesús como Mesías, sino como a María como madre del Mesías. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? O sea, después de que el Espíritu Santo, después de que el ángel se le aparece a María y ella acepta, el Espíritu Santo llena a María y por eso concibe al Salvador. Y esa presencia de Dios, que se manifiesta a través del Espíritu Santo, pero recordemos que Dios es uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiesta a través de la palabra, llena a Isabel y la reconoce no como su pariente, sino como la madre del Salvador. ¿Cómo así que viene a visitarme la madre de mi Señor? Y ella también reconoce que ese salto que tuvo el hijo no es así nomás un salto como que ya tiene un niño de 6 meses, sino que es una danza de alegría. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. O sea, apenas, o sea, no fue ni siquiera que se trasladó del oído al cerebro y del cerebro al vientre, sino que apenas escuchó el saludo, la acción del Espíritu Santo hizo que este niño saltara de gozo. Feliz porque has creído que se cumplirán las cosas que le fueran dichas de tu parte al Señor. Isabel ya sabe, ya ha intuido el mensaje que le dio el ángel a María anunciándole que va a ser la madre del Señor. Luego, en el versículo 46 nos dice, tenemos el Magnificat, que dice: dijo María, y esto es inspiración del Espíritu Santo. Y vamos a tratar de sacarle toda la riqueza que tiene el Magnificat en el poco tiempo que tenemos. Alaba mi alma la grandeza del Señor. O sea, es grande el Señor. Más que, como dice uno de las oraciones, de las plegarias eucarísticas, que no es que nuestras oraciones hacen más grande al Señor, sino que Dios es misericordioso y es don de Él que seamos agradecidos y que reconozcamos su grandeza. Las cosas grandes que nosotros hacemos no es por nuestra virtud, sino que es por la grandeza de Dios que se manifiesta en nosotros. Por eso alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es reconociendo que el Salvador de nosotros no son nuestras acciones las que nos salva, sino que es Dios quien nos salva. Y este milagro de la encarnación es porque es tanto su amor que ha querido venir a salvarnos. Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. El pueblo de Israel esperaba un Dios poderoso, un Dios luchador, y Él es tan lleno de amor que dice: los más pequeños, los más marginados, los que son más olvidados, esos son los que están más cerca de mí. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y se fijan, Dios se fijó en una mujer, por eso bienaventurada. En una sociedad machista como era la sociedad judía, Él pone sus ojos en una mujer, y por eso hasta hoy reconocemos a María como madre y reconocemos que es de la mano de María que muchas almas se salvan y llegan hasta el Señor. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso.
Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón alterno, derribó a los potentados de su trono y exaltó a los humildes. O sea, si nos ponemos a meditar en esto, que la grandeza de Dios se manifiesta en la pequeñez, como les digo, en las mujeres, allá en Nazaret, no fue en Jerusalén donde nació el Mesías, sino que en Nazaret. Y luego ahí es la anunciación, ahí es donde se concibe dentro de su seno el Salvador, y nace en Belén, también en otro poblado pequeño, no en Nazaret. Así de grande es el amor de Dios que se manifiesta en las cosas pequeñas. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con manos vacías. Acogió a Israel su siervo, no se olvidó del pueblo con el que hizo la promesa, sino que cumple en él las promesas. Como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y bueno, después María se queda con su pariente para servirle. Entonces ahora, después de haber escuchado qué es lo que ha dicho el texto, es momento que nosotros meditemos qué me dice el texto. Y vamos a hacer esto en un momento de silencio, y a la vez tenemos que pensar en qué es lo que meditemos en el resto de la jornada, qué me invita a cambiar, cómo estoy viviendo yo mi vida. Y si se manifiesta el amor de Dios en mi vida a través de la pequeñez de las cosas que vivimos día a día. Y vamos a hacer esto en un momento de silencio. También les invito a que sigamos meditando en el resto de nuestra jornada, en este mensaje que el Espíritu Santo nos ha inspirado esta mañana, para que a lo largo del día, en todo lo que hacemos, nos vaya resonando la acción de María, las palabras de Isabel, la acción de Juan el Bautista en el seno de su madre, y también la alabanza de María en el Magnificat, cómo se refleja esto en nuestra vida. Entonces vamos a encomendar todo esto en el resto de la jornada, y vamos a encomendar todas nuestras acciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.